Muy bien, muy buenas. En este vídeo os voy a enseñar cómo escribir vuestro bestseller y haceros ricos vendiéndolo en una plataforma de autopublicación. La mejor manera de haceros ricos publicando vuestro propio libro es vendiéndole a la gente cómo crear un libro y venderlo en Amazon. No hay pérdida. Si queréis más consejos, suscribiros y darle like a este. Darle. En fin. En este vídeo os voy a hablar de un tema que le gusta mucho al estudiante de escritura creativa y que busca ansiosamente en las clases o en YouTube, y que son los narradores. Aquí va. El narrador es el elemento más confuso de toda narración. Nadie sabe muy bien definirlo. Alguien dice que es un personaje, pero luego no es un personaje, luego es como un trasunto del autor. Bueno, la verdad es que la gente tiene un cacao maravillado bastante heavy. ¿Por qué? ¿Por qué es tan confuso el narrador? Porque el narrador no es más que un producto de la filología, o de la semiótica, o de la lingüística, como queráis, pero no es un elemento de creación. Alguien en algún momento se puso a leer muchos libros y dijo: ah, pero si aquí hay una diferencia, aquí lo dice una persona y aquí lo dice otra, aquí hay una visión y aquí hay otra. Y entonces dijo: ah, pues ya está, narradores. A mí no me gusta nunca hablar de narradores en clase, me gusta hablar de voces narrativas, y la voz narrativa me da un poquito más de flexibilidad, porque la voz narrativa incluye el tono, el ritmo, el estilo, el color con el cual se quiere contar el relato. Pensad siempre que una narración no es un plano de arquitectura. Uno no va eligiendo los personajes, los conflictos, la voz narrativa, el estilo, qué voy a narrar aquí, qué voy a narrar allá, porque eso va a producir unas narraciones muy secas, muy, bueno, sin sabor, y que os permitirá ganar muchísimos premios provinciales, porque normalmente los jurados allí, pues bueno, ni fu ni fa. Bien, ¿qué es un narrador? Un narrador es la voz que te cuenta el cuento. Ya está. Es el que te dice que Caperucita salió de su casa y se encontró con el lobo y el lobo se la comió, o lo que fuera. Es una voz que dispone los elementos que están en la imaginación del escritor, los pone en texto para que tú, como lector, que eres la parte más importante del texto, te enteres de qué va aquello. No es lo mismo que salga primero Caperucita de su casa a que primero veas al lobo hurgándose los dientes con un palillo y diciendo: qué rica estaba Caperucita, y luego hay un flashback en el cual cuentas cómo Caperucita llegó allí. El narrador elige los elementos, elige los personajes, elige cuándo a un personaje le pasa algo, cuándo un personaje deja de pasarlo, y también te dice desde dónde lo está viendo. El narrador tiene mucho que ver con qué quiero contar, cómo lo quiero contar, qué quiero ocultarle al lector, cuándo se lo quiero mostrar. Así pues, el narrador viene a ser un poco el encargado de la oficina de tu narración. Es a quien le dices esto tiene que pasar así y no hay otra manera, y él ya se encargará de poner los elementos adecuados. Bien, pensad que al final la literatura, la escritura, no deja de ser algo artesanal, en el cual, bueno, pues uno no puede tener bajo control todo esto. Nuestro inconsciente también actúa cuando estamos escribiendo, con lo cual elegir un narrador no implica absolutamente nada. Implica quizá adoptar un modo como escritor, pero no implica que tengamos que seguir todas las reglas que os voy a presentar. Bien, en las escuelas de escritura creativa siempre se presentan tres grandes grupos de narradores: el narrador en tercera persona, el narrador en primera persona y narradores exóticos o narradores de gente flipada. Hoy vamos a hablar de los narradores en tercera persona. Los narradores en primera persona ya los veremos en otro vídeo porque son muy importantes, y los narradores exóticos pues ya veré cuánto me apetece hablar de ellos, porque en esencia son un trasunto de los otros dos, así que tampoco hay tantas novelas. El narrador en tercera persona suele ser un narrador que se sitúa fuera de la historia en sí, es decir, él no participa en la historia, él no es un personaje, no es una piedra que pasa por ahí y te cuenta la historia, es decir, él no está ahí involucrado, es como una voz un poquito que está por fuera de lo que estás allí contando, y suele adquirir distintos grados de visión, ¿vale? Tenemos el narrador omnisciente, que es el narrador pues, que se puede meter en las cabezas de todo el mundo, puede investigar el pasado, el presente, el futuro, puede hacer hipótesis, contarte una línea en esa hipótesis, es decir, un narrador omnisciente, lo que viene a ser un omnisciente de toda la vida, como mi colega Juan. Bien, la cuestión con el narrador omnisciente es el típico narrador de Dickens, ¿de acuerdo? El problema que tiene el narrador omnisciente es que sabe demasiado, y cuando sabe demasiado, pues se pierde el misterio, se pierde la intriga. No estamos ocultando absolutamente nada al lector, el lector queda deslumbrado con todos esos acontecimientos, y claro,
puede resultar un poco plano. La cosa es que el narrador omnisciente ha ido perdiendo fuelle conforme han ido pasando los años y ahora lo que se estila más es el narrador pseudo-omnisciente, es decir, un narrador que tiene todas esas capacidades pero queda focalizado a determinados aspectos de nuestra historia. Por ejemplo, a un solo personaje. Yo sigo a este personaje, conozco sus pensamientos y lo sigo durante el presente. Y el pasado pues lo dejo fuera o no hago hipótesis o no cuento su futuro o nada por el estilo. Entonces, este pseudo-omnisciente es mucho más frecuente. La gracia que tiene es que, claro, hay cosas que no sabemos. Como lectores, pues sabemos cómo piensa nuestro asesino, pero no sabemos cómo piensa el policía. Solo vemos al policía actuar o perseguirle. Pero como veréis más adelante, todo esto es un poquito más raro de lo que parece y un poquito más flexible. Vamos a ver un narrador omnisciente clásico de una novela clásica que se llama La señora Bovary, de Flaubert. Sé que no suena de nada, tampoco lo podéis encontrar en ninguna biblioteca, pero bueno, yo os lo incluyo porque esto es un canal de escritura creativa y aquí se viene a jugar. La señora Bovary está escrito en un narrador omnisciente que va tomando capítulos, en cada capítulo va eligiendo a un personaje o incluso el mismo capítulo va cambiando de personaje para entrometerse en sus emociones, en sus pensamientos, en sus deseos. Voy a leer un fragmento en el que se habla de Emma, que es la protagonista de la novela. Se iba preguntando según andaba, ¿qué voy a decir? ¿Por dónde empiezo? Y a medida que avanzaba reconocía los matorrales, los árboles, los juncos marinos en la colina, la mansión a lo lejos. Recuperaba las sensaciones de los principios del amor y el pobre corazón oprimido se le dilataba amorosamente con ellas. Le daba en la cara un viento tibio, la nieve al derretirse caía gota a gota desde los capullos a la hierba. Ahora no sé si es la señora Bovary, si es Emma o es uno de sus amantes. En cualquier caso, lo que demuestra este fragmento es que el narrador obviamente no participa de la historia directamente, es decir, no es un personaje, pero sí se puede meter en la cabeza del personaje en sí, sea Emma o sea León o no sé si es un Rodolfo, no sé. ¿Qué voy a decir? ¿Por dónde empiezo? Esos son los pensamientos que tiene el personaje. Y luego pues lo somete a un paseo por el campo. Afortunadamente no debe tener alergia porque no demuestra ninguna reacción al respecto. Pero dice algo muy interesante que es: le daba en la cara un viento tibio, la nieve al derretirse caía gota a gota desde los capullos a la hierba. ¿Y por qué nos cuenta esto? Porque en realidad ese deshielo no deja de ser una forma de describir el paisaje vinculado a las emociones de la persona que lo está visitando o que está paseando por ahí. Entonces, no os creáis que el narrador es tan estricto como te cuento el paisajito con los conejitos y la hierbecita creciendo y luego los pensamientos, sino que todo suele quedar más compacto, más fluido, ¿vale? Más amasado. Luego hay autores que hacen trampa. Por ejemplo, Dostoyevsky. Dostoyevsky escribió una novela llamada Los demonios que trataba sobre unos terroristas o un grupúsculo anarquista o no sé muy bien, pero básicamente querían hacer el mal en la Rusia zarista. Y el tío comienza la novela con una primera persona. Es decir, hay un personaje que dice: os voy a contar la historia de los demonios, yo qué sé. Sea. Y entonces en un momento dado tú estás leyendo tranquilamente pensando, bueno, pues él lo ve desde el punto de vista de este personaje que va asistiendo pues, a todas las reuniones, todas las bailes, etcétera, etcétera, y pone esto: Bárbara Petrovna escribió ese mismo día a Nicolás, rogándole que se presentara un mes antes de lo previsto. En todo caso, para ella seguía habiendo algo oscuro e inexplicable en aquel asunto. Estuvo toda la tarde y toda la noche devanándose los sesos. Vamos a ver, ¿cómo un narrador en primera persona puede saber si se devana los sesos o no? ¿Cómo puede saber si hay algo escrito en esa carta o no? ¿Cómo puede saber los pensamientos de Bárbara Petrovna? Yo no me lo explico. El propio Dostoyevsky, en la propia novela, hace lo siguiente. Fijaos, lo que cuento no es ni mucho menos ninguna alegoría. Una vez llegó a destrozar el enlucido de la pared. Tal vez alguno se pregunte, ¿cómo es que yo conozco unos detalles tan precisos? ¿Es que no puedo haber sido yo testigo presencial? ¿O no podría el propio Stepan Trofimovich haber llorado más de una vez en mi hombro, pintándome con vivos colores todas sus intimidades? ¿Qué no contaría en esas situaciones? Menuda cara tienes, menuda cara. O sea, tú tienes un narrador en primera persona y luego dices: ay, pero es que a mí todos estos detalles, ¿cómo pensaba Bárbara acerca de su carta? Eso me lo contaron. Hace una trampa gigantesca. Con lo cual, la teoría de narradores no sirve para nada. Es decir, no intentéis escribir así porque al final no funciona. Otra cosa es que la narración de Dostoyevsky tenga esa cierta homogeneidad en el estilo y en los recursos utilizados, y a pesar de tratarse de un personaje que cuenta la historia y lo hace de una manera omnisciente, todo aquello quede de una manera más o menos congruente. El problema que yo veo mucho en mis clases es que cuando les presento estos ejemplos ellos dicen: pues ¡hala! A tomar por saco, vamos a hacer un narrador en primera que luego se mete en la cabeza del otro y del otro y del otro y del otro, y eso no queda mal. Primero, tú no eres Dostoyevsky, y segundo, no está hecho de una manera homogénea, no está hecho de una manera fluida, es decir, se te nota el cartón y tienes que hacer algo al respecto.
Por eso yo creo que también que la teoría de narradores puede servir mucho, un poco para tener una herramienta con la que identificar pues aquellos saltos que uno hace dentro de una narración y que, bueno, pues no quedan demasiado bien. Bien, hay otro narrador muy importante que se utiliza mucho, sobre todo en ciencia ficción, fantasía, aunque no es exclusivo de este tipo de géneros, que es el narrador cámara. Es un narrador que describe solo lo que ve y, por supuesto, puede ir al futuro, al pasado, etcétera, etcétera, pero no suele meterse en la cabeza de los personajes, ni expresa sus emociones, ni nada por el estilo. Voy a leeros un fragmento de Stanislav Lem, de la novela Fiasco. El jefe estaba en el pasillo, ya vestido con un mono. Había llegado la hora. Parvis fue corriendo a coger su traje espacial. Se metió dentro de él con movimientos eficaces, conectó el depósito de oxígeno al tubo, pero no abrió la válvula ni se puso el casco, porque no estaba seguro de que fueran a partir inmediatamente. Como veis aquí, Stanislav Lem lo que hace es describir pues cómo el jefe estaba en el pasillo, cómo se conecta el oxígeno, etcétera, 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 y dices, bueno, pues está describiendo acciones sin más. Pero hay un momento en el que se le escapa ese narrador cámara. No estaba seguro de que fueran a partir inmediatamente. Es decir, el narrador se mete en las emociones del personaje para describir su inseguridad. Como veis, el narrador cámara también se mete muchas veces en las emociones y a veces el narrador omnisciente no se mete en las emociones. Todo esto es un popurrí, es un cacao, no hay manera de centrarse a la hora de escribir. Esto lo que nos viene a enseñar es que no hay que ser estrictos con este tipo de lecciones, con este tipo de recursos, porque a fin de cuentas ni los propios escritores saben muy bien cómo se utilizan. Como os decía al principio del vídeo, no dejan de ser teorías filológicas, teorías lingüísticas, semióticas, sobre cómo se cuentan las historias, pero no nos va a servir como una herramienta para escribir desde cero nuestra historia. La escritura, a fin de cuentas, es un arte, es una artesanía, si queréis, y con lo cual sus reglas suelen ser un poco difusas, ¿vale? No estamos hablando de un puente que tenemos que construir de una ciudad a otra, no estamos hablando de una presa, no estamos hablando de nada así. Estamos hablando de algo que tiene que ver con el lenguaje humano, que es quizá una de las materias más oscuras que existen actualmente. Bien, vamos a hablar un poco de los peligros que tiene el narrador en tercera persona, especialmente los omniscientes. Una de ellas es lo que los yankees dicen el head hopping, que yo lo voy a traducir, es el narrador saltimbanqui. Es el narrador que en una escena con muchos personajes no solo va describiendo la escena, cómo dialogan entre sí esos personajes, sino que además se mete en la cabeza de todos y cada uno de ellos y al final aquello es un cacao del que uno no sabe cómo salir. Si cada vez que un personaje dice, oh, todo va bien, y pensó, pero en realidad te voy a clavar este cuchillo, y la otra persona dice, oh, de acuerdo, entonces firmamos la paz, y piensa, oh, pero lleva un cuchillo, seguro que me lo quiero clavar. Así no hay uno que se entere, la acción queda cortada constantemente. Es tremendamente lioso y aburrido. Y hay autores que lo hacen. Por ejemplo, Frank Herbert en Dune. Hay una película por ahí, pero en la película obviamente el narrador nunca es omnisciente, salvo que tengas una voz en off. Pero en la novela sí que lo hace constantemente y muchas veces las escenas como esta, creo que están hablando los Atreides y los Harkonnen, uno no se entera muy bien quién está pensando quién quiere matar a quién. O a lo mejor se quieren matar todos y simplemente pues ponlos a matar. No hace falta que piensen constantemente lo que van a hacer. Porque al final estamos, por así decirlo, repitiendo información. Muchas veces, ¿no? Estamos hablando de lo que dice un personaje, lo que piensa un personaje, lo que hace un personaje, y muchas veces esas tres cosas coinciden. Os recomiendo la novela porque es muy, muy divertida, muy entretenida y también políticamente muy comprometida. Bien, otro de los problemas es un problema, vamos a decirlo, más filosófico, es pensar que un narrador omnisciente no se implica. Yo quiero hacer una novela neutral en la cual se cuenten los hechos tal cual y por eso elijo un narrador omnisciente que está fuera de la historia. Bien, esto es mentira, esto es una trampa que uno se hace al ajedrez. Un narrador no deja de ser un artefacto que crea un autor y ese autor no vive en el vacío del universo, escondido o digamos ajeno a todo lo que sucede en su mundo, a su condición, a su edad, su clase, su sexo, su género, incluso la raza que le han dicho que tiene. Con lo cual ese narrador va a tener también esas condiciones o va a estar construido desde ahí, es decir, nada surge de la nada, por así decirlo. Y os voy a poner un ejemplo muy tonto, pero que refleja muy bien a qué me refiero. Si yo soy un guionista de cine y en la primera escena pongo un vecindario de personas blancas, ¿vale? Pues ahí recortando sus setos y haciendo cosas de gente blanca, y aparece un Cadillac lleno de chicos negros con bandanas en la cabeza, etc. Esa escena no es igual a un vecindario de gente negra haciendo cosas de gente negra, pues cortando los setos, etcétera, etcétera, y pasa un Cadillac lleno de gente blanca con bandanas en la cabeza. La primera sería una
historia de thriller, la segunda sería posiblemente una historia cómica. Y diréis, ¿y por qué dices estas cosas? Porque es así como funciona muchas veces el asunto de los prejuicios, con lo cual uno no puede pensar que una cosa y la otra es la misma, salvo que seáis unos mentirosos compulsivos o unos cínicos y digáis, no, pero todo es igual. No, obviamente la primera no tiene el mismo significado que la segunda. Bueno, me estoy metiendo en un lío que lo flipas, pero bueno, ya da igual porque total, me han despedido de prácticamente todos los sitios, así que ¿qué más da? El narrador omnisciente nunca es neutral. Nunca es neutral. Y uno tiene que considerar que no lo va a conseguir haciéndolo omnisciente. Otro problema que tiene el narrador omnisciente es que muchas veces tiende mucho a la descripción, describe sentimientos en vez de ponerlos en movimiento. Te dice estaba triste, estaba penoso, estaba contento, estaba furioso, y eso puede ralentizar mucho la fluidez del relato. También puede ocurrir que se hagan muchas descripciones inútiles, pues os voy a poner ahora un ejemplo de Robert Musil, en la cual utiliza un narrador en primera persona, un narrador omnisciente, para que veáis cuáles son los peligros. Por cierto, que a mí una vez me echaron la bronca por no terminarme el libro que os voy a leer. Se llama El hombre sin atributos, de Robert Musil. Me leí el primer tomo, son 2 tomos de 700 páginas cada uno, y cuando dije no pude con el segundo tomo, o sea, no llegué allí, me dijeron, eso seguro que es por la traducción. Sí, claro, sí. Estoy seguro que fue por la traducción. Vamos a leer el fragmento. Sobre el Atlántico avanzaba un mínimo barométrico en dirección este, frente a un máximo estacionado sobre Rusia. De momento no mostraba tendencia a esquivarlo, desplazándose hacia el norte. Las isotermas y las isóteras cumplían su deber. La temperatura del aire estaba en relación con la temperatura media anual, tanto con la del mes más caluroso como la del mes más frío, y con la oscilación mensual aperiódica. Bla 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 bla. Era un hermoso día de agosto del año 1913. Muy bien, narrador omnisciente que se pasa de la raya. Obviamente aquí Robert Musil quería hacer una cierta ironía, quería empezar la novela con una nota humorística. Ja, Robert Musil. Pero, como veis, este es uno de los grandes peligros que tiene el narrador omnisciente. Ocurre mucho en los ejercicios. Cuando le pides a algún alumno, hazme un relato en tercera persona omnisciente, suele hacer este tipo de cosas. Es decir, te rellena el relato con miles de descripciones o de narraciones que no tienen mucho que ver con el fundamento de la narración, que es el conflicto. Ya hablaremos del conflicto un poquito más adelante. Muy bien, pues hasta aquí el primer vídeo sobre narradores. Vendrá otro sobre primeras personas y luego quizá haga un tercero sobre narraciones o narradores exóticos. Si no me caen demasiado mal los escritores que lo hacen. Os recomiendo todas las novelas que he ido mencionando. Por supuesto, cualquier lectura siempre debería ser bienvenida por los espectadores de estos vídeos, así que os animo a que vayáis a vuestra biblioteca local y exijáis que os los den. Nos vemos en el siguiente vídeo.